Vamos a hablar de salario, Manolo, porque se está avanzando en el país y evidentemente esta semana o la otra deberían haber novedades en torno a la mesa de salario mínimo que se ha instalado entre el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, otros miembros de las autoridades del país y representantes tanto de la empresa privada como de los gremios que participan de la misma. Y a esta hora está con nosotros el economista Olmedo Estrada, porque queremos entender un poco más allá, por un lado cómo está el país, pero por el otro hasta dónde podría alcanzar este tema. Olmedo, buenos días, gusto en saludarlo, gracias por acompañarnos a esta hora. Si puede activar el micrófono, por favor, para poder escucharlo y tener su señal clara a esta hora de la mañana. Sí, ahora sí. Muy buenos días. Gracias a Radio Panamá por esta oportunidad de conversar con el país sobre un tema tan interesante que envuelve no solamente a los trabajadores, sino a todo el país en su conjunto, porque el salario mínimo tiene que ver con la actividad de los trabajadores a nivel nacional. Por eso hoy hablar de este proceso que se tiene que dar cada 2 años, la revisión de acuerdo a la normativa laboral, se tiene que revisar el salario mínimo para buscar entre las partes, en este caso trabajadores y empleadores, el punto mínimo por el cual se debe hacer los ajustes necesarios para un nuevo salario mínimo de acuerdo a los requerimientos laborales. Olmedo, le hago la consulta porque Sí. Quiero entender un poco más el tema y que empecemos a desgranarlo para beneficio de la audiencia. Hace años que por ley se viene debatiendo el aumento o no del salario mínimo cada 2 años. Este procedimiento, este proceso que se realiza, ¿ha quedado desfasado o se podría decir que todavía discutirlo cada 2 años forma parte de la realidad en la que vivimos? Sí, ¿por qué se aprobó en ese momento la revisión del salario mínimo cada 2 años? Porque las economías, tanto la economía de Panamá como las economías del mundo, tenían una variación importante inflacionaria que hace que el costo de vida aumente y por ende, al aumentar el costo de vida, los salarios se quedan muy por debajo de lo que sería atender las necesidades básicas de la población, entiéndase la canasta básica familiar. Nosotros hemos experimentado en los últimos años una variación en la canasta básica que indica que efectivamente, de alguna manera u otra, estos procesos inflacionarios lo que han permitido es aumentar el costo de vida, por ende los salarios no alcanzan para atender alimentación, vestido, hospedaje, o sea, todos los requerimientos básicos de la familia, y por eso es que en ese momento se aprueba que se dé una revisión para ver si durante esos 2 años ha habido algún tipo de variación que permita entonces hacer los ajustes correspondientes. ¿Qué ocurre con Panamá? Panamá tiene una situación que en los últimos años, en la revisión del salario mínimo, hemos tenido confrontaciones muy serias entre los trabajadores y los empleadores. ¿Por qué? Porque ante una alza del costo de vida y una paralización prácticamente de la economía, esto trae conflictos muy fuertes entre los dos sectores que se discuten cuál va a ser el nuevo salario mínimo, porque estamos hablando de lo mínimo que se le puede pagar a una persona por trabajar por hora, o lo mínimo que se le puede pagar a una persona por un trabajo realizado en una empresa. Entonces, si en el análisis, porque por eso se hacen la revisión del salario, es que estamos involucrados sectores importantes como por ejemplo los economistas, los empresarios, para que ellos también digan cómo está su empresa y cómo se ha manejado su empresa en los últimos años
y si están de acuerdo o no en un aumento del salario, porque ¿qué ocurre? Las empresas funcionan, ¿cierto? Pero los costos de producción, incluido la mano de obra, cuando se incrementan, bajan las ganancias de las empresas y en muchas ocasiones no generan ganancias porque tienen demasiado gasto. Y esto es lo que hoy día las empresas están discutiendo, de que ellos no están en condiciones porque la economía del país no ha tenido los mejores rendimientos. Y eso es porque venimos de una situación pandémica. Después de la pandemia, la economía no se ha recuperado, aún creciendo más que otras economías. Todavía la economía de Panamá no se ha recuperado y tenemos muchas empresas que están sobreviviendo en este momento, y ante una decisión de aumento del salario mínimo por encima de los costos de producción, lo que va a ocurrir es que va a generar una situación que no queremos nosotros, y es el despido de muchos trabajadores, porque las empresas se van a ver agobiadas con un salario que no van a poder pagar. Entonces, cuál es la idea de esta reunión, de esta comisión, que es una comisión tripartita, porque están los trabajadores y están los empleadores, pero también está el gobierno, para que entre todos se pueda tomar una decisión sana y que no afecte a ningún sector, porque ¿de qué sirve que nosotros ahorita le demos el beneficio a los trabajadores y le aumentemos el salario que están pidiendo, que todos sabemos que son salarios que muchas empresas, muchas, sobre todo conociendo el mercado panameño, la mayoría de las empresas, micro y pequeñas empresas, no van a poder pagar esos salarios, porque ellos viven es con las ganancias muy limitadas y la economía no le permite en este momento tener o tomar una decisión de ese nivel. Tampoco podemos beneficiar a los empleadores diciendo no va a haber aumento de salario, porque tenemos un grupo de trabajadores que tienen los salarios que no les alcanza para comprar alimentos, para pagar el vestido, vivienda y todos los gastos que genera la familia. Entonces, ahí tenemos que sentarnos a negociar, como lo hemos hecho antes, de ver cuál es el punto donde los dos sectores fundamentales, que son empleador y trabajador, puedan seguir funcionando, porque la economía no se puede estancar en este momento, sino que buscamos un punto que nos permita seguir adelante. Panamá está en este momento en un punto muy débil, pero nosotros sabemos que nuestra economía se puede recuperar, como de hecho ya lo estamos haciendo este año. A pesar de que tuvimos una huelga de 2 meses, la economía se sigue desarrollando, no con los indicadores que queremos, pero por lo menos el indicador de crecimiento está por encima de muchos países de América Latina que no están viviendo la experiencia que tiene Panamá y que ha tenido Panamá en los últimos años, donde hemos sido objeto de huelgas, paralizaciones, y que la economía prácticamente se ha detenido, porque veníamos creciendo con una fuerza importante, pero que hoy definitivamente la realidad es otra. Tenemos, por ejemplo, 50% de informalidad. Eso, ¿cómo afecta a la economía panameña? Porque la informalidad, a pesar de que no se registra como desempleo, ahí hay alto porcentaje de personas que no están trabajando al 100%. Ahí se registra un alto porcentaje de personas que no están recibiendo salarios que justifiquen una labor, un trabajo y una dedicación. Entonces, ahí tenemos un problema serio. Otro aspecto es el desempleo. Ahora mismo el desempleo anda por arriba del 10%, y eso significa que hay más de 200,000 personas en Panamá que no tienen trabajo y que están buscando una oportunidad. Pero si nosotros no entendemos esta realidad y tomamos decisiones por encima de la realidad que vive el país, señores, vamos a seguir afectando a más de 200,000 personas que hoy no tienen trabajo y que las empresas no están en capacidad de darle una oportunidad de trabajo, porque efectivamente los costos de producción no dan como para poder
llegar a un entendimiento para que todos salgamos ganando en una situación como la que estamos viviendo en este momento. Por eso es que es muy importante que se hagan las evaluaciones, los análisis, que se presenten cifras verdaderas, qué es lo que está pasando y por qué razón nosotros justificamos que se debe aumentar o no el salario mínimo que tenemos en este momento en Panamá. Profesor, ahora, digamos que entendiendo los dos puntos, ¿no? El sector trabajador que pide un aumento, el sector que contrata, que empresarial que indica que no están en capacidad. ¿No podría ser una salida salomónica, dirían algunos, que en lugar de sentar a las tres partes, un ajuste mínimo siempre fuese ajustar el salario mínimo, y valga la redundancia, al aumento del costo de la vida en ese periodo, entre un periodo y otro? Indexación. Indexación, exactamente. Bueno, es que de eso precisamente se trata esta comisión, que cada 2 años, ¿verdad?, se haga una revisión, porque ¿qué ocurre? Nosotros podemos tener este año un año muy bueno, saludable, pero pasa como ocurrió en años anteriores, que efectivamente una paralización de una actividad económica prácticamente paralizó el país y la economía se desplomó. Bueno, definitivamente que allí, imagínate nosotros en una economía que está por debajo de los indicadores de crecimiento, y vamos a obligar o exigirle al sector empresarial que tiene que aumentar los salarios porque la economía, o ese fue el acuerdo que se llegó en ese momento. Por eso se hacen los análisis económicos, los análisis financieros, incluso se hacen los análisis de rentabilidad de las empresas. Porque ¿qué pasa? Si tú no llegas a esos puntos, ¿verdad?, de indicar que verdaderamente hay una justificación por la cual se debe aumentar o no el salario mínimo, entonces tú estás tomando decisiones totalmente alejadas a la realidad. Por eso es la comisión, y la comisión precisamente lo que va a hacer es, vamos a revisar de parte y parte. Yo voy a revisar la parte de los empleadores para saber si verdaderamente los empleadores están diciendo la verdad, porque muchas veces, y eso lo sabemos, hay empleadores que te buscan y te justifican gastos de las empresas que no existen. Y por otro lado, revisar la realidad del costo de vida, o sea, cuál es la realidad con un salario mínimo que tenemos en este momento y cuánto es el costo de vida, analizando el índice de precio al consumidor de los últimos años para ver cuál ha sido la variación de la economía y así tomar una decisión. Por eso es que se hacen estos estudios de parte y parte para justificar si se incrementa o no el salario mínimo de acuerdo a la legislación laboral que exige que se den esta revisión cada 2 años. ¿Qué rol, o más que rol, qué impacto tiene en general la postura o la ideología o cómo un gobierno afronta las cosas, la posición de un gobierno? Se lo pregunto porque cómo podría impactar el Mitradel en este tema desde la óptica del gobierno de José Raúl Mulino. Bien, ¿qué ocurre? Si bien el Mitradel, el rol que está jugando en este momento es de mediador, ellos están ahí es para la mediación entre ambos sectores. Si no hay acuerdo, porque ninguno de los dos sectores, ya ocurrió en un momento, hace un periodo, 2 periodos atrás, donde no se ponían de acuerdo los sectores trabajadores y empleadores, y fue el gobierno el que tuvo que intervenir para tomar la decisión, y el gobierno lo que hace es que se reúne con ambos sectores de manera individual y propone una alternativa, y esa alternativa es la que llega a la mesa, y ahí es donde se da la mediación, donde el gobierno interviene, porque al gobierno no le conviene tener 2 sectores peleándose, porque esto va a generar paralización de trabajo, va a generar huelgas injustificadas, va a generar movilización y cierres de calle que también afecta a otros sectores.
Entonces, ellos tienen que intervenir para hacer la mediación y que ambos sectores lleguen a ese acuerdo temporalmente, porque ¿qué dice el gobierno? Señores, en este momento, de acuerdo a los estudios, este es el porcentaje que no va a afectar a ninguno de los dos sectores. Y con este porcentaje trabajamos este año y en 2 años nos reunimos de nuevo y vemos entonces la realidad del país en ese momento. Y después de tantas acuerdos, porque estos son acuerdos que se van a dar de parte del gobierno con los dos sectores de manera individual, se llega a la mesa y se aprueba un porcentaje que, de acuerdo a la posición del gobierno, es lo que justifica en este momento un incremento. Y de esa manera, entonces, se aprueba el aumento del salario mínimo de este periodo, que como se dio en años anteriores, los trabajadores pedían un porcentaje altísimo y el sector empresarial uno muy bajísimo. Así que hubo que buscar un punto que no fue el punto medio, ojo, sino un punto donde ambos, tanto el sector empleador como el sector trabajador, se pusieron de acuerdo y el gobierno intervino y así fue que se negoció el salario mínimo anterior. Entonces, estamos conversando con el doctor Olmedo Estrada, economista. Doctor, le quería hacer la consulta también a esta hora. ¿En qué momento estamos de ese proceso que usted acaba de describir, en donde empresa privada y trabajadores buscan el punto medio y el gobierno hace de mediador? Bueno, ya escuchamos la vocera del Ejecutivo, que ella dijo que no iban a haber muchas reuniones precisamente porque esto no iba a ser un proceso largo. El salario mínimo tiene que comenzar en enero, de manera tal de que este mes de diciembre es crucial para las reuniones que quedan, ya llegar a un acuerdo y que realmente a partir del 1 de enero tengamos ya un nuevo salario mínimo consensuado entre las partes que estamos discutiendo el salario mínimo. Estamos claros que si ni trabajadores ni el gobierno se ponen de acuerdo, perdón, ni trabajadores ni empresas se ponen de acuerdo, lo que le toca es al gobierno instaurar un monto de salario mínimo como pasó en la ocasión anterior hace 2 años. Estos tiempos límites, ¿hasta dónde llegan? ¿Cuándo se puede saber mayores novedades según la experiencia recorrida? Esto tiene que ser antes del 31 de diciembre porque de acuerdo a la ley de salario mínimo, eso tiene que producirse antes del 31 para que a partir del 1 entre en vigencia ese nuevo salario mínimo. Por eso es que es muy importante, ya lo hemos escuchado, que se han dicho que van a ser muy pocas reuniones para tomar esa decisión y tengo entendido que ya el Ejecutivo está reuniéndose con ambas partes para llegar a un acuerdo y que esto no se prolongue más de lo que pudiera darse por no llegar a un acuerdo. Entonces, ese es el punto donde ahora mismo se están haciendo, digamos, las negociaciones, tanto con el sector trabajador como el sector empleador, para que se pongan de acuerdo y antes del 31 de diciembre ya formalmente sale la publicación de cuál va a ser el nuevo salario mínimo para estos próximos 2 años. ¿Está la economía panameña preparada para un aumento del salario mínimo en este momento? Mira, la economía panameña, si bien no se ha desarrollado, digamos, con la fuerza que nosotros queremos, porque tenemos las condiciones económicas. Mire, al punto de que este año, con 2 meses de paralización, miren, todo esto son temas que a nosotros los economistas nos llama la atención. 2 meses parada la economía, el cierre de las bananeras, el impacto que todavía no nos recuperamos del cierre de la mina, y Panamá está creciendo cerca del 4%. Eso te dice a ti que efectivamente Panamá tiene la capacidad de poder recuperar, ¿verdad? Si nosotros tuviésemos un año sin ningún tipo de contratiempo, de cierre de huelgas y de paralización de la economía, nosotros pudiésemos crecer arriba del 5%
y generar un impacto económico mucho más fuerte, porque efectivamente 2 meses de paralización. Lo que pasa es que aquí no se ha cuantificado cuánto fue lo que se perdió o se dejó de producir en 2 meses con la paralización que hubo a principio de año. Los maestros, los trabajadores de la construcción, la bananera y todo el sector transporte que se paralizó, eso causó un impacto económico fuerte a la economía. Pero eso lo vamos a ver cuando cerremos el año fiscal, que vamos a ver exactamente cuánto fue lo que impactó ese cierre de la economía de 2 meses, ¿verdad? Que hoy nosotros con lo que estamos trabajando, las cifras que tenemos ahorita, definitivamente vamos a crecer cercano al 4% o un poquito más. Todo va a depender de cómo cerremos el año, este mes que nos queda, para que entonces nosotros podemos decir, la economía se pudo recuperar, pero se hubiese recuperado mejor si este año no se hubiese presentado esa huelga que no tenía sentido, una huelga que definitivamente el tema del seguro social, todos sabíamos que por ahí se iban a dar las condiciones para que el seguro social pudiese seguir funcionando, y efectivamente lo que tenemos ahorita es una economía que, si nosotros le metemos un salario que vaya a afectar a las micro, a las pequeñas empresas, podemos tener en el 2026 una economía que puede ser con una afectación que en este momento ni siquiera nosotros los economistas podemos visualizar, porque el 95% de la industria empresarial corresponde a las micro, pequeñas y medianas empresas. Y si tú le golpeas a ese sector, nosotros vamos a tener cualquier cantidad de empresas micro y pequeñas en situaciones muy difíciles, donde van a tener que reducir personal y donde van a tener que cerrar, porque los costos de operaciones y los costos de producción no dan, porque le vamos a poner o a añadir un costo de producción adicional, y eso va a afectar sus procesos, que hoy día no son en ese sector. Estamos hablando de las micro y pequeñas empresas, no son los mejores. Doctor Estrada, el otro día caminaba por la avenida 5 de Mayo y una persona que al parecer Manolo me reconoció, y yo no creo que esa persona sea un vago de cafetería, no le pregunté si era o no, pero me comentaba esta persona, doctor Estrada, hablan que crece la economía, hablan que el país está creciendo, pero a mi bolsillo no llega. ¿Por qué se da esto? Sí, esa es una pregunta que siempre nos las hacen. ¿De qué me sirve el crecimiento económico si eso no llega verdaderamente? A mí no me beneficia en nada. Yo no veo que ese crecimiento me da a mí algo adicional. Bueno, precisamente el crecimiento económico no es que cuando nosotros crecemos en la economía, ¿verdad? Por algún lugar alguien, la empresa privada o el gobierno, nos va a dar un dinero adicional a nosotros. No, eso no funciona así. El crecimiento económico es porque si un país crece económicamente, te abre oportunidades de más empleo, te abre oportunidades de que tú sigas trabajando, porque hay una empresa que tiene la oportunidad de darte a ti una plaza de trabajo. Y si estás en la informalidad, efectivamente es porque la economía no tiene la capacidad para poder absorber ese trabajo, y la persona tiene que buscar los mecanismos para poder recibir ingresos económicos. Y por eso es que mucha gente vive en la informalidad, porque no tiene esa oportunidad de poder enganchar en una empresa, porque la empresa no tiene la oportunidad de darle una plaza de empleo, porque ya llegó a los límites. Si una empresa necesitara 10 trabajadores, por supuesto que en el momento que la economía crece y que el país se ve con esa efervescencia, entonces la empresa contrata, no, tal vez no los 10, sino 5 trabajadores que van a ayudar a 5 desempleados que están en la calle,
viendo a ver cómo encuentran una oportunidad de trabajo. Entonces, eso es lo que ayuda al crecimiento económico. Porque si la economía no crece, lo que va a ocurrir aquí es que no vamos a contratar personas, porque ¿para qué vamos a contratar a alguien si la economía está paralizada, no hay movimiento, no hay consumo? Entonces, por eso, entonces, lo que vamos es a sacar personas. Y en vez de tener 200.000 personas desempleadas, vamos a tener el doble, porque estamos sacando personas que no hay cómo pagarle su salario, porque la economía está paralizada o está decreciendo, como ocurrió en algún momento donde la economía se paralizó y que las empresas ya no podían tener 10 trabajadores y comienzan a reducir la planta laboral. Y por esa razón es que hoy día, cuando nosotros hablamos de crecimiento económico, sí, el crecimiento económico ayuda a que los panameños tengan una fuente de empleo y que se puedan generar muchas más. Pero hoy día, nosotros los economistas, cuando hablamos de que el crecimiento económico ayuda a disminuir el desempleo, significa que a pesar de que estamos creciendo, el desempleo en Panamá está aumentando. Lo que pasa es que justo los sectores económicos que están creciendo en este momento están usando mucha tecnología y la empleomanía que ellos requieren es mínima. Por esa razón, entonces, no vemos que ante un crecimiento de un 4%, no disminuye el desempleo, por el contrario, está aumentando. Así que necesitamos industrias, ¿verdad? Necesitamos industrias, así como la mina, que te emplea 7.000 personas, las bananeras, que te emplean como 5.000 personas y más, que son las empresas que tienen una alta capacidad para contratar trabajadores. Eso también lo requerimos en nuestro país, porque necesitamos muchas fuentes de empleo e inversiones que no llegan. Cuando en la década del 10 nosotros recibimos más de 50.000 millones de dólares en inversiones, ahorita verdaderamente estamos por el suelo. No llegan las inversiones, a pesar de que nos mantenemos con grado de inversión, no llegan las inversiones, y eso es lo que el país necesita en este momento, son inversiones extranjeras, ya que Panamá no tiene esa capacidad de ahorro para tener dinero disponible para invertir en sectores productivos que consumen una alta cantidad de trabajadores que hoy requiere el país. Pero, profesor, entonces podríamos decir que el país está condenado a ser un país que lo que genera es mano de obra barata. Bien, el tema de la mano de obra barata también es un punto por el cual se discute hoy día, porque ¿qué pasa con los países que tienen mano de obra barata? Definitivamente que las empresas están buscando esas oportunidades, porque los costos de producción son importantes, porque a la hora de sumar y restar, me entró 100, me gasté 50, me quedan 50, pero si gané 100 y pagué 90 de costo de producción y me queda 10, eso no es rentable. Entonces, ¿qué buscan las empresas? Los países donde la mano de obra, si bien esté competitiva con otros países, yo voy a invertir en ese país. Pero si la mano de obra es altísima en comparación con otros países, ya esto ha pasado en Panamá. Hay empresas que se han ido para Centroamérica buscando mano de obra barata. No es lo que queremos en Panamá, porque ya Panamá ha superado a Centroamérica con creces. Sin embargo, nosotros no podemos, en un proceso a corto plazo, ¿verdad?, desplazar a las empresas, porque nosotros queremos tener un salario de empresas de primer mundo. Y ese es el problema por el cual el salario juega un papel muy importante en este momento. Si bien nosotros no queremos justificar en este momento de que la población debe tener un mejor salario, lo que debe tener la población es una mejor capacidad de estudio, para que no sea el salario mínimo el que él vaya a justificar, sino que sea su competencia la que justifique un salario. Porque los que están en salario mínimo, si tú haces un estudio, tú vas a encontrar que en salario mínimo están las personas que
no han tenido la oportunidad de estudiar y se han quedado relegadas a ser un trabajador con pocas competencias, pero inmediatamente ese trabajador ya tiene competencias como lo que vemos en la construcción, lo que vemos en otras actividades productivas. Entonces, los salarios ahí no son salarios mínimos, ahí son salarios que van por la competencia que tiene el trabajador. Y eso es lo que hay que mejorar en el país, porque si nosotros mejoramos eso, señores, el salario mínimo va a ser cosa del pasado, porque ahora nuestros trabajadores van a tener las competencias para tener un salario, y un salario que verdaderamente justifique sus competencias, su conocimiento y su expertise. Y eso es lo que hace la educación, y eso es lo que hace verdaderamente la capacidad de las personas de poder prepararse para tener un buen salario, o un salario justo, o un salario de acuerdo a sus competencias también.